Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor, para lo cual les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez desde México. Paz a vosotros. Y resaltando el eslogan del mes, vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Y como subtema, persecución y enemigos. Y el día de hoy, mi amado hermano o mi amada hermana, reflexionaremos con el tema cuando tu adversario te denuncie. Cuando tu adversario te denuncie. Es un tema interesante, qué es lo que hacemos y qué podemos hacer o qué nos impide hacer, hermanos. El objetivo como tal lo tenemos, dice cumplir con los estándares establecidos por nuestros maestros, dejar el ego, ser más humildes y asumir nuestras responsabilidades. Un objetivo muy interesante. Tenemos que seguir el modelo que Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Debemos eliminar el yo, el ego, ser más humildes y mansos como Él y sobre todo, amados hermanos, asumir nuestras propias responsabilidades de los hechos. Yo le pregunto si usted alguna vez ha escuchado estos dichos. El necio da rienda suelta a todo su espíritu, pero el sabio, al fin conteniéndose, los apacigua. Proverbios 29:11. El sabio se disculpa de sus errores y corrige, y el necio culpa a otros. Y esto es verdad, mi hermano. Un sabio es una persona que es humilde y sabe reconocer y pedir perdón cuando él cometió un error. Y otro proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Y es verdad, hermanos. Nada, pero de verdad, nada incita más la ira que esas palabras insultantes, en lugar de tener esa calma o esa blanda respuesta. Mi amado hermano, tenemos el texto base. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mateo 5:25, versión Nueva Internacional. Mi amado hermano y amada hermana, el texto que leímos, aquí Jesús está dando un consejo de lo más práctico. Nos dice que arreglemos las cosas a tiempo antes que se acumulen y causen aún más problemas en el futuro. Jesús describe la escena de dos oponentes que van de camino hacia el tribunal y les dice que aclaren y arreglen las cosas antes de llegar al tribunal, porque si no lo hacen, la ley sigue su curso y habrá todavía peores consecuencias, por lo menos para uno de ellos, en días sucesivos. La experiencia de la vida, amado hermano, se confirma hasta nuestros días. Si en una pelea o un desacuerdo o una disputa no se resuelve inmediatamente, puede seguir generando malos y peores dificultades con el tiempo. Esto engendra amargura, mis hermanos, y por lo tanto la amargura engendra aflicción, pena, sufrimiento, dolor. ¿Usted realmente desea esto para usted o para su familia? Ha sucedido que a menudo en una pelea entre dos personas se ha transferido a sus familias y la han heredado generaciones futuras que nada tienen que ver ellos, pero por las cuestiones familiares las heredan y han acabado por dividir a las propias familias e inclusive exterminarlas. O tenemos una disputa o un desacuerdo en la iglesia entre hermanos y quizá
esta iglesia se puede dividir en dos. ¿Por qué? Porque no hay la sensatez, amados hermanos. Qué triste es ver estas cosas que suceden en este mundo. ¿Y por qué cree usted que se da esto, mis hermanos? Porque somos personas sin juicio, somos personas imprudentes, personas inconscientes e inmaduros en la palabra de Dios. A veces actuamos o hablamos sin pensar mucho las posibles consecuencias de nuestros actos o conversaciones. No estamos exentos, mis amados hermanos, de verdad. Esto nos puede suceder o quizá ya nos ha sucedido en una ocasión, como le sucedió al apóstol Pedro, que es por ser impetuoso, por ser arrebatado e imprudente, porque él era un hombre precipitado por esa falta de prudencia, respondió en una forma violenta al arresto de nuestro Señor Jesucristo, obstaculizando con esto el plan divino de Dios, que es el de salvación para toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de Cristo. Situación que no se dio porque Jesús lo salva de no ser arrestado al sanar a Malco. Esto lo podemos ver en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pedro, al usar la espada, estaba definitivamente desobedeciendo a Cristo. Pedro se equivocó al escoger el arma, se equivocó en el motivo, actuó bajo su temperamento impetuoso y consiguió los resultados equivocados. Oh, amados hermanos, cuánta gracia mostró Jesús al curar a Malco. Lucas 22:51 dice, pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó. Este pasaje, mi hermano, nos enseña a dominar nuestro impulso y no tomar las armas como defensa ante los humanos, porque el Señor dice, al que hierro mata, a hierro muere. Otras versiones dicen, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Jesús nos enseñó a ser mansos y humildes como Él, ser prudentes y sensatos. Por eso es importante mencionar, mis hermanos, que en el libro de los Proverbios habla de la virtud de la prudencia, y esta es repetidamente enseñada en él. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Proverbios 14:8. E incluso, mi hermano, la palabra de Dios nos presenta algunos casos como una enseñanza de prudencia y juicio. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 25 tenemos la historia de Abigail y Nabal. Dice que Abigail, la mujer de Nabal, cuyo nombre significa necio, narra la Biblia que era este hombre insolente y de mala conducta, mientras que su esposa, Abigail, era bella e inteligente. Ella actuó de manera prudente y cautelosa entre la inminente guerra entre su casa y el ejército que acompañaba la huida del rey David. Con esta acción evitó una masacre. Primero de Samuel, leo un texto 25:25, dice, no haga usted caso de ese grosero Nabal, le dijo a David, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Vean ustedes la respuesta de esta mujer. Y por otro lado, tenemos otro ejemplo de sensatez o prudencia de Jacob con su hermano Esaú. Al salir Jacob de Bersabé, camino de Siria, había dejado sin resolver el pleito entablado con su hermano sobre la primogenitura, ¿se ha de acordar usted? Y él, a partir de Harrán, ignoraba cuáles serían las disposiciones o las pretensiones de Esaú con respecto a él.
Era pues natural que tomase las precauciones pertinentes al caso. La orden de Dios que le dio a Jacob era de volver a su tierra, y esto no le excusaba de tomar algunas medidas oportunas para evitar algún problema entre su hermano. En primer lugar, Jacob envía a su hermano diversos mensajeros con ricos presentes a fin de aplacarle, siguiendo el juicio de que los dones ablandan corazones, y así sucesivamente envía varios presentes. Y esto lo podemos ver en Génesis 32. Voy a leer algunos textos, 32, 17 al 19. La palabra del Señor dice: mandó al primero diciendo: cuando Esaú, mi hermano, te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres tú? ¿Y a dónde vas? ¿De quién es eso que llevas delante de ti? Le dirás: de tu siervo Jacob, es un presente que envía mi señor Esaú, y aquí él también viene detrás de nosotros. Verso 19. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo: así hablaréis a Esaú como lo encontraste. Esta historia completa la puede leer desde el Génesis 32, del verso 1 al 21. Yo pregunto, amados hermanos, ¿qué podemos rescatar de esos ejemplos? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Primero, debemos reflexionar en nosotros mismos, de nuestro carácter, si es nuestro ego es superior a nuestra sensatez o somos impulsivos y necios. Yo les invito a considerar lo siguiente, mi hermano y mi hermana. Considéralo sinceramente. El primer paso que debes usted dar cuando surge un conflicto es: pregúntate primero, ¿cómo contribuí al comienzo de este desacuerdo? ¿Respondí inapropiadamente? ¿Tuve una mala disposición? ¿Hice o dije cosas ofensivas o duras? ¿Cómo contribuí al conflicto realmente? Cuando usted, mi hermano o mi hermana que me escucha, reconozca su culpa, podrá entonces llegar a un acuerdo. Muchas veces, cuando admites tu culpa y reprimes las consecuencias contra la otra persona, por lo general la otra persona admite la culpa también, sea varón o mujer. Esto facilita el acuerdo y una reconciliación sin demora. Pero si usted, por el contrario, se niega a dar los pasos que acabo de enumerar, su enojo se intensifica, toda la situación, mi amado hermano, se va a empeorar. Y si te preguntas, ¿cómo sé que esas cosas se empeorarán? ¿Cómo? La palabra de Dios nos ilustra lo que Jesús dijo y recomienda. Cuando te vean meter en un pleito, llega a un acuerdo con tu contrario antes de que el asunto llegue al tribunal, porque si no vas a acabar en la cárcel y no vas a salir de allí hasta que te suelten todo o hasta que sueltes todo lo que se te imponga. Lucas capítulo 12, verso 58. ¿Es esto lo que hace usted, hermano o hermana, ante un conflicto o ante un problema? Si usted ve que ese es el caso que usted ha tenido o usted hace, probablemente usted ya está guardando resentimiento, está guardando en su corazón rencor. Quizás su ego es superior y ya lo ciega, y al cegar tampoco puede perdonar, se niega a perdonar. Amado hermano, amada hermana, yo les recuerdo que Jesús también dijo: perdonen si tienen algo contra alguien. Marcos 11:25. Debes perdonar cualquier cosa y a cualquier persona que te haya lastimado. La falta de perdón te va a destruir. Dios quiere que seas libre y el perdón te libera. Perdona, deja el pasado y busca la reconciliación en cuanto te sea posible. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, consideren
lo que nos dice el apóstol Santiago con relación a las pruebas, porque algunos podrán considerar, es que es una prueba. Considérenlo, hermanos. Estas se nos presentarán en todas las experiencias imaginables de nuestra vida. Esas pruebas habrá pruebas de dolor, pruebas de desilusión y de desengaño, que tratarán esas pruebas de quitarnos nuestra fe. Vendrán también la prueba de las seducciones, o sea, de las tentaciones, que tratarán de inducirnos a dejar el buen camino. Estarán las pruebas de los peligros, de los pleitos, de los desacuerdos, de los sacrificios que se hace por problemas económicos o los de salud. Amado hermano, amada hermana, todo eso que acabo de enunciar no nos viene para hundirnos. Al contrario, todo eso nos va fortaleciendo en la vida cristiana. Santiago 1, 2. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y verso 4, y la constancia debe llevar un feliz término a la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Yo les invito, mis amados hermanos, que este día tomemos un tiempo para reflexionar en nuestras acciones antes de llevarlas a cabo. Pidamos a Dios a través de la oración, clamemos a Él cuando estemos en una situación difícil. Pidamos que Él sea nuestra guía siempre sobre nuestras vidas, que su presencia, su favor y su poder a través de su Espíritu Santo se manifieste a cada instante sobre nosotros. Amados hermanos, si aceptamos hoy que le hemos fallado a Dios o a nuestra familia, pidamos perdón y roguemos a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros. Hoy, en esta mañana, es un buen día para rectificar errores cometidos en el pasado a causa de la imprudencia, de la falta de juicio. Es tiempo de reparar relaciones rotas con nuestros amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo y quizás con hermanos de la fe en nuestra congregación. Y es importante que usted tome en cuenta esta reflexión para no caer en lo que dice la palabra del Señor, que nosotros tengamos esa humildad y tengamos, en caso de que nos equivoquemos, asumir nuestras responsabilidades. Pero lo más importante es que sigamos el modelo de nuestro Señor Jesucristo que está en su palabra. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les deseo que tengan un bendecido día. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.